Hola, mi nombre es Michelle Ríos, soy estudiante de Negociación Internacional de la ficha 2374623. Junto a mi compañero Javier Pérez, realizamos la evidencia número 5 que corresponde a la actividad de aprendizaje número 6. Para el desarrollo de esta evidencia realizamos un podcast dando respuesta a las preguntas que se presentan a continuación. La primera pregunta dice: ¿qué es un contrato de transporte internacional? Según el Convenio de las Naciones Unidas de los Contratos de Transporte Internacional de Mercancías total o parcialmente marítimo, este es un documento que acredita que el usuario y el transportista tengan un acuerdo para el transporte o traslado de un lugar a otro de una mercancía por un valor acordado, haciendo que ésta llegue en las condiciones pactadas. 2. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Es importante saber que un flete es el valor a pagar por el transporte de una carga de un lugar a otro, sea vía aérea o marítima, y para negociarlo se debe tener en cuenta que las condiciones acordadas nunca van a ser fijas porque el transporte de mercancías siempre varía y por la competencia alta a nivel internacional se pueden encontrar diferencias en costos y servicios. Acuerdos con el porteador. Validar y tener en cuenta la cantidad, volumen de los contenedores a exportar, tipo de mercancía que se va a exportar. El trayecto es el tiempo máximo para su conservación, los cuidados que necesita, el itinerario es para saber cuántas paradas se va a realizar en diferentes puertos y así validar el tiempo de entrega y la posibilidad de que la entrega de la mercancía se atrase. Acuerdos con las empresas. Cuando el transporte es aéreo o marítimo, las empresas suelen hacer convenios, es decir, que aceptan bajar el precio del flete a mayor volumen. El plazo del pago a realizar para la entrega de la mercancía. Ya que el tiempo máximo para pagar un flete marítimo son 15 días hábiles y en el aéreo son 30 días. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Debe definir el medio de transporte que se empleará, validar qué es mejor en términos económicos, tiempo y llegada en buen estado de la mercancía. Buscar, cotizar y contratar una empresa de transporte teniendo en cuenta el volumen de nuestras ventas y estabilidad financiera. También es importante validar la experiencia de otros usuarios al haber contratado a esa empresa transportadora. El seguimiento de la carga para saber la fecha, ruta y tiempo de tránsito de nuestra mercancía. Pregunta número 4. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Son 3 personas a cargo. El número 1 es el transportador, que es quien se encarga de trasladar o transportar la mercancía del remitente al destinatario. Número 2 es el remitente. Este es quien por cuenta propia o ajena pone a disposición la mercancía al porteador, el mismo que se encarga de entregar, aportar documentos y pagar el flete. Por último tenemos el destinatario. El destinatario es quien aparece en el contrato del transporte, es a quien se le envía la mercancía y en algunos casos cuando se decide pagar el flete en el país destino, es el destinatario quien se encarga de esto y los gastos en los que haya incurrido para validar también que le llegó la mercancía. Pregunta número 5. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Existen documentos de contrato de transporte negociables y no negociables. Los datos del contrato en el documento de transporte o documento electrónico de transporte, según el artículo 35, 1. Deberá llevar una descripción de las mercancías adecuada para su transporte, las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías, el número de bultos o de unidades o la cantidad de las mercancías, el peso de las mercancías si el cargador lo facilita. 2. Datos que debe llevar el documento de contrato de transporte. Indicación del aparente estado y condiciones de la mercancía en el momento de la carga. El nombre y la dirección del destinatario debe haber sido ya designado por el cargador. El nombre del buque,
si se ha especificado en el contrato de transporte, el lugar de la recepción y de conocerlo el porteador, el lugar de la entrega, el puerto de carga y el puerto de descarga, si se han especificado en el contrato de transporte. También se debe especificar si el documento es negociable, cuántos y cuáles en caso de ser muchos. Artículo 37. Identidad del porteador. Es súper importante saber esto, ya que al momento de realizar la carga, si en los datos del contrato se logra identificar el porteador y se carga la mercancía en el buque que está a su nombre, el porteador debe dar respuesta por la mercancía, ya que según el contrato que se haya firmado, este debe llevar, custodiar y conservar la misma. Las firmas. Todos los documentos deben ser firmados por el porteador o una persona que le reemplace en su nombre. De la misma manera, si son electrónicos, la firma debe ser electrónica. La misma le identificará como porteador de la mercancía e indicará que el porteador autorizó el documento electrónico de transporte. Artículo 37. Si llega a hacer falta algún dato del parágrafo 1, 2 o 3, no afectará la validez del documento de transporte o documento electrónico de transporte. Si en los datos está registrada la fecha, pero no está especificado su significado, esta hará referencia o se entenderá por la fecha en que todas las mercancías indicadas en el documento de transporte o documento electrónico de transporte fueron cargadas en el buque. Pregunta número 6. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Los Incoterms son una serie de normas de aceptación voluntaria entre el comprador y el vendedor, en donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes para delimitar de una manera clara los gastos que deberán afrontar cada quien por la mercancía que se planea exportar. Los Incoterms regulan las entregas de los productos directas e indirectas, la responsabilidad de los riesgos, detallando con precisión a quién le corresponde asumir los riesgos, la contratación del seguro y sus gastos. Igualmente detallan quién es el responsable de gestionar con las aduanas el papeleo, coste y tránsito de la mercancía. Por otro lado, en cuanto al tema de los seguros, en el transporte internacional o nacional pueden ocurrir múltiples contingencias que pueden dañar la mercancía y producir pérdidas importantes. Muchas de las contingencias pueden ser previstas y algunas no, pero hacer el uso de los seguros permitirá tener un colchón y un aval de que se podrá recuperar cierta parte de la inversión. En la mayoría de los Incoterms no existe una obligación como tal de contratar algún tipo de seguro en especial que cubra la mercancía, exceptuando los Incoterms SIP, que son especiales para el transporte marítimo, y los SIP para el transporte multimodal. En ambos casos, el seguro es adquirido por el comprador para la mercancía desde que está en manos del transportista hasta que llega al lugar del destino. Esperamos que esta información haya sido de vital ayuda. Muchísimas gracias por su tiempo.